Pasa el fin de semana, es un caso en el cual se da aviso por parte de la comunidad que en una residencia se estaba llevando a cabo violencia intrafamiliar, porque había una pareja en la cual se estaban agrediendo mutuamente. Esto llevó al desplazamiento al cuadrante, el cuadrante llegó al lugar de los hechos, efectivamente la señora tiene unas lesiones, se llevan a medicina al hospital, en este caso porque es donde nos pueden dar el dictamen. Pero hoy, cuando estamos en la legalización, la víctima señala que quiere dar un testimonio y en ese testimonio señala que en ningún momento su pareja se encuentra en flagrancia en la violencia intrafamiliar, sino que antes ellos le dieron acceso a los uniformados y eso lleva a que el contexto que señalan los uniformados de que entraron y se estaban agrediendo, se considera por parte de la Judicatura que no existe una coherencia en el hecho y lleva a unas compulsas disciplinarias y penales a estos uniformados, los cuales en esos procesos tendrán el debido proceso para que se defiendan. ¿Qué proceso deben de asumir precisamente los uniformados frente a este caso? Bueno, los casos de violencia intrafamiliar son casos que estamos adelantando como acto urgente. ¿Qué quiere decir? Como si hubiera ocurrido un homicidio, en donde la policía de vigilancia le corresponde realizar los actos iniciales de investigación. ¿Qué quiere decir? Custodiar el lugar de los hechos, recolectar la información, capturar a las personas en flagrancia, informar a la policía judicial de turno, en este caso a la SIJIN, con el fin de que tome la gerencia del caso, y a su vez la SIJIN debe informarle al fiscal para que el fiscal tome el control jurídico del caso y comiencen a adelantarse la fase de investigación. Doctor Encinales, ¿qué tan frecuente es que las personas que llaman a solicitar apoyo precisamente por los casos de violencia intrafamiliar, sobre todo las mujeres, a la hora de hacer la audiencia solicitan retirar la demanda o la denuncia? Cambien su versión. En este caso, en los casos de violencia intrafamiliar son casos emocionales, donde existe una dependencia económica, emocional y cultural en la pareja, lo que en muchas ocasiones lleva a la retractación de parte de la víctima, y esto lleva a que sean más complejas las investigaciones. Debido a ello es que en el Estado colombiano en un comienzo se llevó la violencia intrafamiliar como un delito querellable, donde era desistible, donde había conciliación, pero debido a los casos de homicidios hacia mujeres, de los feminicidios, el Estado colombiano adoptó como política criminal llevar estos casos de oficio. ¿Eso qué quiere y qué resultas tiene? Que la víctima así se retracte, así pida que no continúe la investigación penal, continuará, porque aquí lo que se está defendiendo es un bien superior, que es la vida de la víctima. Y en estos casos semanalmente encontramos casos de retractación en la fase del juicio, donde las víctimas después señalan que ya no quieren continuar con la investigación, son renuentes a confirmar la situación que se presentó, casos tan graves donde hay dictámenes periciales de lesiones de mayores a 60 días, donde hay deformidades físicas, donde hay un maltrato continuado hacia la víctima, y a pesar de ello hemos tenido casos donde se han retractado las víctimas. ¿Cuál era la información que había suministrado a las autoridades una vez llegan al lugar de los hechos? La información era que señalan los policías que efectivamente se estaba llevando a cabo la violencia intrafamiliar, que quiere decir que había unas lesiones hacia la víctima, en este caso la mujer, que hacía parte de la relación sentimental, y ellos después señalan en la fase de donde llevamos ante los jueces que eso no era cierto, que esa violencia ya había culminado y que por lo tanto no había flagrancia. En este momento los uniformados están siendo acusados de haber abusado de su autoridad. ¿Qué se puede decir frente a este caso? Frente a este caso, pues los uniformados tendrán el debido proceso, el derecho a defensa en esas investigaciones, podrán igualmente llevar sus testigos, llevar la documentación y los informes que ellos signaron o firmaron, con el fin de demostrar su buena fe o la situación que sucedió, y la víctima en este caso pues también será escuchada en ese proceso disciplinario y en caso tal en el proceso penal. ¿Qué estadísticas se tienen de violencia intrafamiliar a la fecha? Nosotros tenemos a la fecha unos 143 casos, el año pasado teníamos 168 casos, tenemos una reducción respecto a las denuncias, pero esto nosotros lo señalamos porque hemos tenido una reducción
no porque no tenga acceso a la justicia los casanareños, sino precisamente por el nivel de judicialización que estamos llevando, que todos lo estamos en acto urgente. ¿Cuál es el llamado a las familias que hace la Fiscalía precisamente para que no se den este tipo de hechos? Solicitamos a las familias que cuando no puedan resolver sus conflictos, por favor recurran a las EPS donde pueden tener una ayuda psicológica frente a la familia y resolución de conflictos. Igualmente existen las casas de justicia donde existen también esos profesionales que les pueden ayudar, los psicólogos y los trabajadores sociales. También en las universidades tienen, y aquí en Casanare existen varias universidades donde hacen prácticas psicólogos y que nos ayudan precisamente a la resolución de conflictos. Entonces, todo esto se genera por la falta de herramientas para resolver conflictos familiares, y el llamado es a que todo conflicto no se solucione con la violencia moral, física o psicológica, sino que cada conflicto tenga una solución pacífica.